Tenemos personas dentro del evangelio que están divididos por conceptos diferentes que tienen, que están divididos por pensamientos diferentes que tienen. Yo no sé si usted puede pensar lo mismo que yo puedo pensar, pero ¿cómo es que un pastor va a estar enemigo de otro pastor porque tienen diferentes conceptos, porque tienen diferentes ideales, porque piensan diferente, porque actúan diferente? Entonces, yo me preguntaría, ¿dónde está el amor que predicamos? Dios te bendiga, la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno TV. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. Así que en este hermoso día que el Señor nos regala, le enviamos un caluroso saludo a toda nuestra familia de Radio Retorno TV. Y como siempre nosotros nos encargamos, porque tenemos la responsabilidad de siempre traer una palabra que pueda bendecir la vida de toda una generación. En este día nosotros pues queremos compartir una palabra que va a ser de edificación para nuestra vida, la cual nosotros queremos utilizar algunos versos bíblicos en este hermoso día. Gloria al Señor. Y antes de iniciar, quiero recordarle que este es su espacio, Conociendo la Verdad. Aquí nosotros conocemos la verdad y a la vez de conocerla, también hablamos la verdad, la cual se encuentra en el libro de Proverbios, en su capítulo 4, verso 23. Bendecimos al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo voy a repetir otra vez. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero compartir este tiempo, la cual sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros y para nuestra vida, con el tema ¿cómo amar a nuestros enemigos? Ese es el tema que quiero compartir en este hermoso día. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Fíjese algo, que cuando nosotros nos vamos a lo que es el tema, vemos que dentro del tema surge una pregunta. La pregunta que surge dentro de dicho tema es ¿cómo amar a nuestros enemigos? Es decir, ¿habrá una forma de yo amar a mi enemigo? Ahora, ¿qué es un enemigo? Un enemigo nosotros podemos decir que es un opositor de los conceptos ideales hacia otra persona. Es decir, un enemigo es alguien que no está de acuerdo. Un enemigo es alguien que contradice mis conceptos, mis pensamientos y todo lo que yo entiendo que es así. Un enemigo es algo contrario, un adversario. De tal forma que el tema entra en lo que es una pregunta y dice, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Es decir, ¿habrá una forma de yo amar a aquel que me contradice? ¿Habrá una forma de yo amar a aquel que no quiere saber de mí? ¿Habrá una forma de yo amar a aquel que me odia? ¿Habrá una forma de yo amar a aquel que hirió mis sentimientos, hirió mi corazón? ¿Habrá una forma de yo amar a aquel que no está de acuerdo conmigo? Entonces vamos a ver y vamos a entrar en lo que es el desarrollo de este sermón. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Y yo creo que sí que hay forma de nosotros amar a nuestros enemigos. De tal manera que debemos de ver qué significa la palabra amar. Cuando hablamos de amar, el amar es un sentimiento supremo que una persona puede sentir hacia otra persona. Ahora, ¿cómo puedo yo sentir o cómo se puede activar dentro de mí lo que es un sentimiento supremo hacia otra persona si esa persona toda la vida lo que ha hecho es causarme daño? Si esa persona toda la vida lo que ha hecho es hacerme mal, ¿cómo mi corazón tendría la facilidad de amar a esa persona que solamente se ha enfocado en producir daño en mi vida, en mi familia?
en mi ministerio. ¿Habría una forma de yo aceptarlo? ¿Había una forma de yo perdonarlo después de haber causado tanto daño? Escuche, porque vamos a hablar esto por la palabra del Señor. ¿Habría una forma de yo darle un espacio en mi corazón a alguien que me ha herido, que me ha lastimado, a alguien que en vez de bendecirme, yo entiendo en mi concepto humano que ha sido una batalla para mí? ¿Habrá una forma? Y vamos a ver. Lo primero que nosotros debemos de entender, que hay diferentes tipos de enemigos. Porque para ver una enemistad se necesita un receptor y se necesita un emisor. No puede existir enemistad solamente con una sola persona. Se necesita un receptor y se necesita un emisor. El problema es que es lamentable nosotros poder aceptar la realidad de lo que es el mundo. Por eso se llama mundo, porque existe todo tipo de cosas. Lo primero es que debemos de entender que donde existe un emisor y existe un receptor, es posible que el que sea el emisor tenga conceptos y tengas ideales diferentes al que tiene el emisor. En otras palabras, muchas veces los conceptos, los pensamientos y los ideales son diferentes entre ambas personas. Ahora, ¿cómo puedo yo aceptar a esa persona si el concepto, si el pensamiento que tiene esa persona hacia mí es diferente al que yo tengo hacia él? Ejemplo, si esa persona para mí es una buena persona y donde quiera que yo la veo me siento contento y alegre de ver a esa persona. Mas sin embargo, cuando ella me ve a mí, esa persona piensa que ha visto algo maligno. Es decir, mi concepto, mi forma no es agradable hacia esa persona. ¿Podría yo tener la capacidad de amar a esa persona? Escuche lo que le estoy hablando. ¿Tendría yo la capacidad de acertarlo tal y como es? ¿Tendría yo la capacidad de decirle que lo amo, aún sabiendo que toda la vida lo que ha hecho es producir daño en mi vida? Y yo quiero compartir la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hay situaciones en la vida que suele pasar dicha situación de algunas personas que no comparten ideales. Y al no compartir ideales se formula o se forma, si así podemos decirle, lo que es una enemistad. ¿Usted sabía que los diferentes conceptos de las personas forman o formulan enemistades? Ejemplo, nosotros debemos de entender que existen enemigos ocultos. Escuche, hay personas que ellos no quieren saber de ti. Hay personas que ellos no comparten tus conceptos, mas sin embargo ellos te aplauden, te abrazan y te besan. Esos son gente que son hipócritas. Entonces, cuando tú tienes un enemigo que formula un concepto y una forma hacia ti en el público, mas sin embargo en lo oculto surge pasar de que hay un odio y de que hay un rencor en su corazón hacia tu persona, y llega un momento que te das cuenta de que todo lo que el tiempo, lo que tú viste fue una historia y fue una película. ¿Podrías tú amar a esa persona después de haber después de haberte brindado una amistad farsa, después de haber brindado una amistad que no era real? ¿Tendrás tú o tendré yo la capacidad de amarlo tal y como es? Entonces existen otros enemigos. Los otros enemigos que existen son aquellos enemigos que son expresivos, pero ellos nunca te lo expresan a ti. El rencor y el odio, la envidia que sienten hacia tu persona. Ellos lo hablan con otra persona, y cuando lo hablan con otra persona, si esa persona es leal, si esa persona en verdad es amigo tuyo, te lo hace saber. Ahora, ¿cuál sería tu reacción cuando alguien te diga que quien tú pensabas que era tu amigo ha reaccionado de dicha forma? ¿Tendrá la capacidad de amarlo o de seguirlo aceptando como tu amigo? Entonces tenemos que ver que hay diferentes tipos de amigos. Hay amigos ocultos, hay amigos hipócritas
Y hay enemigos, que son, gloria al Señor, expresivos, pero no hacia ti, sino a quien le rodean. Como quiera, si es expresivo, no hacia ti, sino a quien le rodean, esas palabras van a llegar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es lamentable que en el mundo que vivimos todos pensamos diferente. Es lamentable que en el mundo que nosotros vivimos todos pensamos diferente. Todos tenemos un concepto diferente. Todos actuamos diferente. Todos hablamos diferente. Pero a pesar de toda esta diferencia que debemos de notar entre los que nos rodean y los que existimos en esta tierra, no podemos nosotros formular, gloria al Señor, lo que se llama el pensamiento de rechazar, de ignorar, de alejar a aquellos que son diferentes a nosotros. Por eso nosotros debemos de entender que la misma palabra del Señor, hablando en el libro de Mateo capítulo 5, verso 43, dice: ¿oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tus enemigos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjese usted lo fácil que es amar a quien te ama. Me parece a mí que es bastante fácil usted amar a quien lo abraza verdaderamente. Ahora, la pregunta es, ¿tendría mi corazón la capacidad de amar a aquellos que me odian? La palabra del Señor enseña en el libro de Mateo, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, aquellos que no comparten los mismos ideales que nosotros, aquellos que nos aborrecen, nosotros debemos de amarlo. Entonces hay una forma de nosotros poder amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos? La palabra del Señor dice, hablando el proverbista, en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón, hablando humanamente, es lo que se encarga de bombear la sangre. Si el corazón se detiene de bombear, pues el cuerpo sufre lo que es una parálisis. Pero hablando en el otro término, podemos definir la palabra corazón como un cofre donde nosotros acumulamos los sentimientos. El corazón tiene la capacidad de acumular las cosas negativas como también de acumular las cosas positivas. Ahora, ¿tendría el corazón la oportunidad de elegir lo que se va a acumular en él? No, eso lo elegimos nosotros. ¿Qué quiero yo elegir para guardar en mi corazón? ¿Las cosas negativas o las cosas positivas? Entonces aquí es donde surge la respuesta de la pregunta de cómo amar a nuestros enemigos. Bueno, la forma de nosotros amar a nuestros enemigos es nosotros guardando nuestro corazón. Todas las cosas que puedan ocurrir, que nosotros sabemos que puede afectar nuestra vida espiritual, acumulando esos tipos de cosas en nuestro corazón, pues eso puede producir parálisis. La parálisis produce muerte. Entonces, cuando usted se convierte en enemigo de su prójimo, usted entra en lo que es una mortandad espiritual, porque la enemistad produce división. Y ese es el problema de hoy en día, que hoy es lamentable decirlo. Tenemos personas dentro del evangelio que están divididos por conceptos diferentes que tienen, que están divididos por pensamientos diferentes que tienen. Yo no sé si usted puede pensar lo mismo que yo puedo pensar, pero ¿cómo es que un pastor va a estar enemigo de otro pastor porque tienen diferentes conceptos, porque tienen diferentes ideales, porque piensan diferente, porque actúan diferente? Entonces, yo me preguntaría, ¿dónde está el amor que predicamos? ¿Dónde está el ejemplo que tenemos que dar como líderes? ¿Cómo es que iglesias no confraternizan con otra iglesia? Y porque son conceptos diferentes, ideales, gente que se pasan por el lado y no se saludan, porque hay uno que es santo y hay otro que no es santo. Entonces, yo me pregunto,
¿Qué hay en ese corazón de esa gente que te rechaza, que te ignoran, que ellos entienden que tú no eres igual que ellos? ¿Qué hay en el corazón de ellos? Me parece a mí que ese corazón nunca se guardó, porque inmediatamente los conceptos comenzaron a funcionar en tu mente, inmediatamente se produjo lo que es una división a causa de una enemistad, pero una enemistad no causada por un daño, sino causada, wow, yo siento a Dios, por un concepto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos personas dentro del evangelio que ellos no comparten porque alguien, gloria al Señor, que tuvo un concepto y un concepto diferente a lo demás, no comparte. Entonces, yo me pregunto, ¿a qué fue que Dios nos llamó? Y yo entiendo que el Dios que usted le sirve es el mismo que yo le sirvo. Yo entiendo que el Dios que usted conoció fue el mismo que yo conocí. Ahora, si usted entiende y tiene un concepto diferente y esa persona es diferente a usted, respétela tal y como es. No la sepulte, no la mande al infierno sin usted saber quién es, ni la lucha que ha cogido para estar donde está. Usted necesita respetar. El respeto es digno de admiración. Entonces, ¿por qué hoy hay una batalla dentro de los mismos evangélicos? Porque hay mucha falta de respeto. La gente no respeta a los demás tal y como son. Entonces, la falta de respeto trae enemistad. Si usted es así, si usted es asado, si usted de esta forma, de aquella forma, respete al otro, trae como es. ¿Por qué hay tantas enemistades dentro del evangelio? Por la falta de respeto que hay. Entonces nosotros necesitamos reconocer que si no guardamos nuestro corazón y donde hay falta de respeto, el corazón no es fácil guardarlo. Cuando yo guardo mi corazón, cuando yo trato de no acumular cosas negativas en él. La misma Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, abra la boca. Por eso es que usted oye expresiones de personas que confesaron a Cristo y usted se sorprende y usted dice, pero ¿cómo puede expresarse así? El problema es que su corazón fue contaminado y mientras fue contaminado, todo lo que hay dentro, eso es lo que sale. Eso es lo que habla. Por eso es que cuando usted oye expresiones raras, eso es por lo que hay en su corazón. Entonces nosotros fuimos llamados, dice el libro de Mateo, a perdonar a quienes, a nuestros enemigos. Usted sabía que enemigo no es aquel que usted se faja la trompa y que usted le da una galleta. No. Hay enemistades que son formuladas por diferentes conceptos. Y ese es el problema, que hoy tenemos gente que formulan enemistades por tonterías, si así podemos utilizar el vocabulario. Entonces, nosotros debemos de entender, la Biblia dice, gloria al Señor, que en una ocasión alguien es preguntándole a Jesús, dice, ¿haciendo qué cosa podré yo heredar la vida eterna? Y ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que Él le dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego le dice, y amará a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabe lo difícil que es amar a alguien que no es igual que usted. Usted sabe lo difícil que es amar a alguien que a usted no le cae bien. Porque ese es el problema, que hoy tenemos gente que habla lengua, que danza, que se sacude, que tiene buen léxico. Mas sin embargo, hay gente que su corazón no lo acepta, lo rechaza. Porque ellos no comparten los ideales. ¿De qué te vale a ti mostrar una pantalla? ¿De qué te vale a ti decir que tú eres esto, que tú tienes aquello? Mas sin embargo, tu corazón no tiene la capacidad de aceptarme tal y como soy, a pesar de mis defectos, de mis debilidades, de mi forma, de mi actitud. Si no tiene la capacidad de aceptarme tal y como soy, pues entonces tú no has cambiado. Cristo no ha llegado a tu corazón. Y yo voy a culminar casi menos. Lo que te identifica a ti, quién eres, no es la lengua que habla, porque hoy tenemos gente que habla más lengua que los corintios y danza más que David. Mas sin embargo, cuando usted va a la realidad, se da cuenta que no son nada de lo que demuestran. ¿Sabe lo que te identifica a ti, lo que tú eres? Tu testimonio, tu actitud, tu forma va a revelar quién eres. Tu forma va a revelar si es verdad que fuiste cambiado. No me diga a mí que tú fuiste cambiado cuando tiene a alguien tragado en tu corazón.
No me diga a mí, y hay un vocábulo o hay una expresión que se utiliza, que dice, yo no siento nada por él, pero no le hablo, lo tengo de lejito. Entonces, si tú no le hablas y lo tienes de lejito, es porque hay una batalla interna en ti, porque tu corazón no lo acepta. No me venga a decir que tú no le hablas y que tú lo tienes de lejito. Si lo tienes de lejito y no le hablas, pues entonces tú sabes que hay algo interno que te impide que aceptarlo tal y como es. Y existen, cuando existe esa expresión, existen abrazos hipócritas, existen expresiones. Entonces, tu salvación está en juego. Tú tienes que ser transparente. Lo que tú hablas, lo que tú predicas, tienes que vivirlo. No te subes en un altar a estar hablando cosas que tú no vives, que tú no hablas. La gente tiene que entender que sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestro corazón. Eso es muy delicado. Entonces tú no me puedes estar hablando a mí de un Cristo que cambia cuando tú no has cambiado, porque aquellos que no aceptan la realidad de lo que son, todos somos humanos, todos somos imperfectos. Entonces, ¿por qué tú no me aceptas tal y como yo soy? Si el mismo Cristo me da acceso a mí a aceptarme como yo soy. Entonces, sobre todas las cosas, dice la Biblia, que debemos guardar nuestro ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Mas, sin embargo, Mateo, hablando más claro, Mateo dice, oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tus enemigos. Eso es fácil, amar a mi prójimo y aborrecer a mis enemigos. Porque hay gente que el evangelio lo lleva dientes por dientes. Gloria al Señor, es decir, si tú me haces esto, yo te hago aquello. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de cristiano soy yo? Entonces dice Mateo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, a los que me tratan mal, a eso yo tengo que bendecirlo. Hacer bien a los que aborrecen, a los que me aborrecen, yo tengo que amarlo. Entonces, yo quiero terminar y luego vamos a seguir con la segunda parte acerca de cómo amar a nuestros enemigos. Yo quiero culminar y quiero cerrar esto diciendo las siguientes palabras. Las palabras que quiero cerrar. Y quiero decirte que sí que hay forma de amar a nuestros enemigos. Pastor, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? Guardando tu corazón. No permite que tu corazón se llene de odio. No permita que tu corazón se llene de rencor. Y en este precioso día, bendigo tu vida. Espere la segunda parte. Bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para que seas bendecido con estos contenidos. Shalom.